Hola, en esta clase aprenderemos cómo adaptar nuestros textos a objetos, a trazos e inclusive a otras formas. Lo primero que tenemos que hacer en esta práctica es crear un nuevo documento. Vamos a crearlo en tamaño carta, como lo hemos venido haciendo en otras prácticas. Y vámonos directo a nuestra herramienta de nuevo de texto, ¿ok? En el panel de herramientas y vamos a darle clic derecho. Ok, nos aparecen diferentes opciones: texto de área, herramienta texto en trazado, herramienta texto vertical, herramienta de texto de área vertical y estas dos otras, texto vertical en trazado y retocar texto. Ok, vamos a crear una elipse. Ok, aquí en nuestro lienzo vamos a cambiarle el color a un porcentaje de 85, ¿vale? Cuando yo selecciono mi herramienta texto y me desplazo sobre un objeto, mira que mi cursor cambia y en vez de ser un cuadrado pasa a ser un círculo. ¿Ok? Eso significa que cuando yo le dé clic al objeto me va a aparecer el texto dentro del objeto. Le voy a dar clic. Ok, voy a cambiar mi fuente. Okay, le voy a cambiar el tamaño porque está muy grande. Vamos que lo ponemos 14. Ok, copiar y vamos a volver a pegar aquí adentro. Y mira que mi texto ahora se adecuó, ¿vale? Está rellenando el objeto que acabo de crear, ¿vale? Para que yo no tenga estas separaciones automáticas en los párrafos, voy a irme aquí a párrafo y voy a quitarle esta separación de sílabas automáticas. Ok, mira, voy a hacer un poquito más grande mi círculo, mi objeto, ahí. Bueno, y pues ya pusimos ahí texto dentro de nuestro objeto. Ahora, date cuenta que si yo lo expando, el texto se comporta como si fuera un texto de área, es decir, se adecua al área, ¿vale? Si yo lo quisiera hacer más grande, acuérdate que más chico, le doy a expandir, le decimos que sí, ¿vale? Y ahora pues hacerlo mucho más chico. Ok, vamos a crear de nueva cuenta otra círculo, ¿vale? Ahora vamos a dejar nada más color de borde. Ok, y vamos a presionar, vamos a ver la otra opción. Ok, vamos a nuestros textos y vamos a seleccionar la opción que dice herramienta de texto de área, que prácticamente es lo mismo. Ok, si te das cuenta, aquí yo ya no necesito desplazarme sobre el objeto, simplemente le doy clic y vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo seleccionado el texto, pues solamente con que yo me coloque en el objeto, pues automáticamente me da la opción del texto en área. Ok, ahora supongamos que esto es un logo. Voy a crear otro objeto. Lo que hice fue copiarlo, control C, y después pegarlo sobre el mismo lugar. Supongamos que aquí tenemos control C, control shift V, y lo hacemos un poquito más grande y le vamos a cambiar el color. Vamos a enviar clic derecho, vamos a enviarlo, organizar una hacia atrás, ¿vale? Entonces esto es nuestro logo, ¿vale? Y nuestro cliente quiere que el nombre de su empresa o de su servicio aparezca alrededor de este círculo verde y con un poco más de espacio. Entonces lo que primero que vamos a crear es el espacio. Vamos a seleccionarlo como
línea de borde, es decir, que mi texto, su nombre, aparezca sobre la línea. Ajá. Ok, entonces vamos a irnos de nueva cuenta a nuestro menú texto y nos vamos ahora a seleccionar herramienta texto en trazado. Cuando yo selecciono esta herramienta, de nueva cuenta mi cursor vuelve a cambiar y se vuelve una curva. Recuerda que para poder poner el texto tengo que posicionarme arriba del trazo, ok, y aquí le voy a dar clic. Y mira que mi texto simulado, ok, se coloca de acuerdo a la circunferencia. Ahora, aquí tú tienes algunos manejadores, por ejemplo, solo quiero el nombre un poquito más chico, podríamos ponerle, aquí le vamos a poner Adobe Illustrator para no diseñadores, ok, supongamos que ese es el nombre de nuestro logo. Y aquí tienes ciertos manejadores. Por ejemplo, si yo selecciono puedo desplazar mi texto. De igual forma, de acá, puedo desplazarlo, ok, para que me abarque. Aquí se le fue el color a este círculo, pero bueno, ahorita lo vemos. Y aquí puedo ir yo modificando mi texto, ¿vale? Si me voy a carácter, puedo cambiarle el tamaño. Mira que ya voy entonces modificando la posición. Ok, puede tener más separación, por ejemplo 150. Y este manejador o el de acá, ¿vale? Si hago clic en la flechita, puedo irlo modificando, ¿vale? Ok. De igual forma puedo cambiarle el color, etcétera. Vamos a ponerle uno más oscuro. Y vamos a hacer que este sea bold, ¿vale? Ok. Aquí y le hemos puesto el color verde. Ahí está. Mira que nuestro trazado, nuestro círculo sigue ahí, no ha desaparecido, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer que desaparezca, pues vamos a irnos a texto y crear contornos, ¿vale? Y ya desaparece nuestro trazo, pero nuestro texto se adapta al mismo, ok. Entonces esto podemos ya hacerlo más chico y adaptamos nuestro texto a un trazo. Ahora, por ejemplo, podemos también nosotros seleccionar nuestra herramienta de pluma. Vamos a cambiar nuestro color a un negro, ok, y vamos a hacer una línea. Ok, damos enter y ahí está nuestra línea recta. Ok, vamos a hacer nuestro trazo un poquito más grande, 1 milímetro. Bueno, y ahora aquí vamos a hacer algo interesante. Con nuestra herramienta de selección, seleccionamos la línea que acabamos de crear, nos vamos a ir a la opción del menú efecto, al submenú distorsionar y transformar, y luego nos vamos a ir aquí donde dice zigzag, ¿vale? ¿Para qué sirve el zigzag? Vamos a darle aquí en previsualizar, y la opción de zigzag precisamente nos permite crear unos valles, ok, ya sea de forma absoluta o relativa. Vamos a ponerle relativa y vamos a ponerle un 5%, ok. En crestas por segmento vamos a ponerle unos 6
y mira que nos empiezan a hacer líneas en zigzag. Ahora aquí podemos en los puntos darle clic en suavizar. Si no se te despliega, si no puedes ver los cambios, recuerda aquí darle en la palomita, ¿vale? Y mira que ahí yo ya tengo un nuevo trazo, ¿ok? Si yo le doy el control Y, mi trazo sigue siendo la línea recta, y es porque esto, recuerda que siempre que hagamos un nuevo trazo, nos vamos a ir a objeto, nos vamos a ir a donde dice expandir apariencia, y ahora sí, ya no es una línea recta, sino ya nos crea estas ondulaciones. Y adivina qué, sobre estos trazos también nosotros podemos adaptar nuestro texto. Vamos de nueva cuenta a la herramienta texto en trazado y le voy a dar clic aquí, ¿vale? Y mira que por default me aparece ya mi texto, ok, adaptándose a las curvas. Puedo desplazarlo, puedo cambiar la tipografía, todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ok, puedo cambiarle el color, ¿vale? Y ya cuando esté listo y contento con mi texto, recuerda que vamos a objeto, expandir, expandimos el objeto y el relleno, ok, y le damos ok. Y mira que ya tenemos nuestro texto adaptado a otro trazo. La siguiente opción es la herramienta texto vertical, que como su nombre lo dice, lo puedo crear yo como caja, ok, o lo puedo crear como de línea o de punto, y me aparece mi texto de forma vertical. Y bueno, el que sigue aquí es herramienta texto de área vertical, es lo mismo, nada más que se adapta a un elemento de forma vertical. Veamos por ejemplo otro círculo, creamos aquí otro círculo, ok, texto vertical. Si me voy aquí, cambio mi cursor, le doy clic y mira que ahora me despliega mi texto de forma vertical. Ahora objeto, expandir, ok, y pues ahí está la forma del círculo, pero se adaptó nuestro texto. Herramienta de texto área vertical es lo mismo, ok. Herramienta de texto vertical en un trazo es por ejemplo, si volvemos a hacer lo mismo con mi pluma o con mi herramienta segmento de línea, que está aquí, puedo yo crear una línea. A esta le ponemos color de borde negro, lo mismo, le ponemos más un grosor. Aquí está nuestro nuevo trazo. Volvemos a realizar los mismos pasos, nos vamos a efecto, distorsionar y transformar, zigzag, vale, le vamos a poner relativo 5%, aquí vamos a darle visualizar, ponemos 6 y ahora no lo queremos suavizado, lo queremos en vértices, le vamos a dar ok. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Ok, nos vamos aquí, herramienta de texto vertical en trazado, vamos a ver. Se nos olvidó un paso muy importante. Recuerda que aquí sigue siendo una línea recta, entonces ese fue error mío. Objeto, expandir apariencia, ahora sí, vamos al texto, le vamos a dar clic y mira que ya nos aparece de forma pues vertical. Si nosotros cambiamos los puntos, mira qué diferencia, este se adapta de forma horizontal y este está en vertical. Y bueno, prácticamente
Esa es la forma en que nosotros podemos adaptar textos a formas, objetos, trazos, ¿vale? Podemos llenarlas, es decir, por ejemplo, si tenemos un trazo un poco más complicado, mira que vamos a combinar. Supongamos que tenemos otra elipse aquí, un poquito más grande. Vamos a ponerla por acá. Vamos a utilizar el buscatrazos, menos frente. Hicimos como una especie de lunita. También podemos ponerle aquí texto de área, pues nos va a llenar el área. Ok. Mira. Si le ponemos texto de trazo, ¿eh? Se va a adaptar al trazo. Ok. Y pues bueno, puedes ir experimentando. ¿Vale? Recuerda que es muy importante ya cuando termines darle expandir, objeto expandir para que cree nuestros vectores.